El conocimiento silencioso. Carlos Castaneda. Advertencia. Desde que por vez primera se publicó mi trabajo, me han preguntado si mis libros son ficción. Y yo he manifestado continuamente que lo que he hecho en mis libros es describir fielmente las diferentes facetas de un método de instrucción utilizado por Don Juan Matus, un indio mexicano brujo, para enseñarme a comprender el mundo en términos de un grupo de premisas que él llamaba brujería. El aprender a manejar de manera inteligente el mundo de la vida cotidiana, nos toma años de adiestramiento. Nuestra preparación, ya sea en el razonamiento mundano o en temas especializados, es muy rigurosa, porque el conocimiento que se nos trata de impartir es muy complejo. Idéntico criterio puede aplicarse al mundo de los brujos. Sus métodos de enseñanza, los cuales dependen de la instrucción oral y de la manipulación de la conciencia de ser, aunque diferentes de los nuestros, son igualmente rigurosos, puesto que su conocimiento es tan, o hasta quizás más, complejo que el nuestro. Introducción. En varias ocasiones, a fin de ayudarme, Don Juan trató de poner nombre a su conocimiento. Él creía que el nombre más apropiado era nahualismo, pero que el término era demasiado oscuro. Llamarlo simplemente conocimiento lo encontraba muy vago, y llamarlo hechicería, sumamente erróneo. La maestría del intento y la búsqueda de la libertad total tampoco le gustaron por ser términos abstractos en exceso, demasiado largos y metafóricos. Incapaz de encontrar un término adecuado, optó por llamarlo brujería, aunque admitiendo lo inexacto que era. En el transcurso de los años, Don Juan me dio diversas definiciones de lo que es la brujería, sosteniendo siempre que las definiciones cambian en la medida que el conocimiento aumenta. Hacia el final de mi aprendizaje, me pareció que estaba yo en condiciones de apreciar una definición tal vez más compleja o más clara que las que ya había recibido. La brujería es el uso especializado de la energía, dijo, y como yo no respondí, siguió explicando. Ver la brujería desde el punto de vista del hombre común y corriente es ver o bien una idiotez o un insondable misterio, que está fuera de nuestro alcance. Y, desde el punto de vista del hombre común y corriente, esto es lo cierto, no porque sea un hecho absoluto, sino porque el hombre común y corriente carece de la energía necesaria para tratar con la brujería. Dejó de hablar por un momento y luego continuó. Los seres humanos nacen con una cantidad limitada de energía, prosiguió Don Juan, una energía que a partir del momento de nacer es sistemáticamente desplegada y utilizada por la modalidad de la época, de la manera más ventajosa. ¿Qué quiere usted decir con la modalidad de la época?, pregunté. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben, contestó. Yo creo que la percepción humana ha cambiado a través de los siglos. La época determina el modo de percibir. Determina cuál conjunto de campos de energía, en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía, absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Con un sutil movimiento de cejas, me instó a considerar todo lo dicho. A esto me refiero cuando digo que el hombre común y corriente carece de energía para tratar con la brujería, prosiguió. Utilizando solamente la energía que dispone, no puede percibir los mundos que los brujos perciben. A fin de percibirlos, los brujos necesitan utilizar un conjunto de campos de energía que habitualmente no se usan. Naturalmente, para que el hombre común y corriente perciba esos mundos y entienda la percepción de los brujos, necesita utilizar el mismo conjunto que los brujos usaron. Y esto desgraciadamente no es posible porque toda su energía ya ha sido desplegada. Hizo una pausa, como si buscara palabras más adecuadas para reafirmar este punto. Piénsalo bien, continuó, no es que estés aprendiendo brujería a medida que pasa el tiempo. Lo que estás haciendo es aprender a ahorrar energía. Y esta energía ahorrada te dará la habilidad de manejar los campos de energía que por ahora te son inaccesibles. Eso es la brujería. La habilidad de usar otros campos de energía que no son necesarios para percibir el mundo que conocemos. La brujería es un estado de conciencia. La brujería es la habilidad de percibir lo que la percepción común no puede captar.
Todo por lo que te he hecho pasar, prosiguió don Juan, cada una de las cosas que te he mostrado fueron simples ardides para convencerte de que en los seres humanos hay algo más de lo que parece a simple vista. Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe brujería, porque en realidad no hay nada que enseñar. Todo lo que necesitamos es un maestro que nos convenza de que existe un poder incalculable al alcance de la mano. Una verdadera paradoja. Cada guerrero que emprende el camino del conocimiento cree, tarde o temprano, que está aprendiendo brujería, y lo que está haciendo es dejarse convencer de que existe un poder escondido dentro de su ser y que puede alcanzarlo. ¿Es eso lo que usted está haciendo conmigo, don Juan? ¿Está convenciéndome? Exactamente. Estoy tratando de convencerte de que puedes alcanzar ese poder. Yo pasé por lo mismo. Y fui tan difícil de convencer como tú. Y una vez que lo alcanzamos, ¿qué hacemos exactamente con ese poder, don Juan? Nada. Una vez que lo alcanzamos, el poder mismo hará uso de esos inaccesibles campos de energía. Y eso, como ya te dije, es la brujería. Empezamos entonces a ver, es decir, a percibir algo más, no como una cosa de la imaginación sino como algo real y concreto. Y después comenzamos a saber de manera directa, sin tener que usar palabras. Y lo que cada uno de nosotros haga con esa percepción acrecentada, con ese conocimiento silencioso, dependerá de nuestro propio temperamento. En otra ocasión don Juan me dio otro tipo de definición. Estábamos entonces discutiendo un tema enteramente ajeno cuando de repente empezó a contarme un chiste. Se rió y, con mucho cuidado, como si fuera demasiado tímido y le pareciera muy atrevido de su parte el tocarme, me dio palmaditas en la espalda, entre los omóplatos. Al ver mi reacción nerviosa soltó una carcajada. «Tienes los nervios de punta», me dijo en tono juguetón, y golpeó mi espalda con mayor fuerza. De inmediato me zumbaron los oídos. Perdí el aliento. Por un instante, sentí que me había hecho daño en los pulmones. Cada respiración me provocaba una gran molestia. No obstante, después de toser y sofocarme varias veces, mis conductos nasales se abrieron y me encontré respirando profunda y agradablemente. Sentía tanto bienestar, que ni siquiera me enojé con él por ese golpe tan fuerte y tan inesperado. Don Juan empezó entonces una maravillosa explicación. En forma clara y concisa, me dio una diferente, y más precisa, descripción de lo que era la brujería. Yo había entrado en un estupendo estado consciente. Gozaba de tal claridad mental, que era capaz de comprender y asimilar todo lo que don Juan me decía. Dijo que en el universo hay una fuerza inmensurable e indescriptible que los brujos llaman intento y que absolutamente todo cuanto existe en el cosmos está enlazado, ligado a esa fuerza por un vínculo de conexión. Por ello, el total interés de los brujos es delinear, entender y utilizar tal vínculo, especialmente limpiarlo de los efectos nocivos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Dijo que a este nivel, la brujería podía definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo con el intento. Afirmó que este proceso de limpieza es sumamente difícil de comprender y llevar a cabo. Y que por lo tanto, los brujos dividían sus enseñanzas en dos categorías. Una es la enseñanza dada en el estado de conciencia cotidiano, en el cual el proceso de limpieza es revelado en forma velada y artificiosa. La otra, es la enseñanza dada en estados de conciencia acrecentada, tal como el que yo estaba experimentando en ese momento. En tales estados los brujos obtenían el conocimiento directamente del intento, sin la intervención del lenguaje hablado. Don Juan explicó que, empleando la conciencia acrecentada y a través de miles de años de tremendos esfuerzos, los brujos obtuvieron un conocimiento específico y al mismo tiempo incomprensible acerca del intento. Y que habían pasado ese conocimiento de generación en generación hasta nuestros días. Dijo que la tarea principal de la brujería consiste en tomar ese incomprensible conocimiento y hacerlo comprensible al nivel de la conciencia cotidiana. A continuación me explicó el papel que desempeña el guía en la vida de los brujos. Dijo que a un guía se le llama nahual y que el nahual es un hombre o una mujer dotado de extraordinaria energía. Un maestro dotado de sensatez, paciencia e increíble estabilidad emocional. Un brujo, al cual los videntes ven como una esfera luminosa con 4 compartimentos, como si 4 esferas luminosas estuvieran comprimidas unas contra las otras.
Su extraordinaria energía les permite a los nahuales intermediar. Les permite ser un viaducto que canaliza y transmite, a quien fuera, la paz, la armonía, la risa, el conocimiento, directamente de la fuente, del intento. Son los nahuales quienes tienen la responsabilidad de suministrar lo que los brujos llaman la oportunidad mínima. El estar consciente de nuestra propia conexión con el intento. Le manifesté que mi mente estaba asimilando todo lo que él decía, y que la única parte de su explicación que me confundía era el por qué se requería dos tipos de enseñanza. Yo podía ciertamente entender cuanto me decía acerca del mundo de los brujos, aunque él había calificado como muy difícil el proceso de entender ese mundo. A fin de recordar lo que estás percibiendo y entendiendo en estos momentos, necesitarás una vida entera, dijo, porque todo esto forma parte del conocimiento silencioso. En unos breves instantes habrás olvidado todo. Ese es uno de los insondables misterios de la conciencia de ser. De inmediato, don Juan me hizo cambiar niveles de conciencia con una fuerte palmada en mi costado izquierdo, en el borde de las costillas. Al instante mi mente volvió a su estado normal. Perdí, a tal extremo mi extraordinaria claridad mental que ni siquiera pude recordar el haberla tenido. El mismo don Juan me asignó la tarea de escribir sobre las premisas de la brujería. Al poco tiempo de haber empezado mi aprendizaje, me sugirió una vez que escribiera un libro, a fin de aprovechar las cantidades de notas que yo había acumulado sin noción alguna de qué hacer con ellas. Arguí que la sugerencia era absurda porque yo no era escritor. Claro que no eres escritor, dijo. Para escribir libros tendrás que usar la brujería. Primeramente tendrás que hacer una imagen mental de tus vaivenes en la brujería, como si estuvieras reviviéndolos. Después tendrás que ensoñarlos, verlos en tus sueños. Y luego tendrás que ensoñar el texto del libro que quieres escribir. Tendrás que verlo en tus sueños. Para ti el escribir un libro no puede ser un ejercicio literario sino, más bien, un ejercicio de brujería. Yo he escrito de este modo acerca de las premisas de la brujería, tal como don Juan me las explicó, dentro del contexto de sus enseñanzas. En sus enseñanzas, desarrolladas por brujos de la antigüedad, existen dos categorías de instrucción. A una de ellas se le denomina enseñanza para el lado derecho y se la lleva a cabo en estados de conciencia cotidianos. A la otra se le llama enseñanza para el lado izquierdo y se la practica solamente en los estados de conciencia acrecentada. Las dos categorías de instrucción permiten a los maestros adiestrar a sus aprendices en tres áreas. La maestría del estar consciente de ser, el arte del acecho y la maestría del intento. Estas tres áreas también se conocen como los tres enigmas que los brujos encuentran al buscar el conocimiento. La maestría del estar consciente de ser, es el enigma de la mente. La perplejidad que los brujos experimentan al darse cabal cuenta del asombroso misterio y alcance de la conciencia de ser y la percepción. El arte del acecho es el enigma del corazón. El desconcierto que sienten los brujos al descubrir dos cosas. Una, que el mundo parece ser inalterablemente objetivo y real debido a ciertas peculiaridades de nuestra percepción. Y la otra, que si se ponen en juego diferentes peculiaridades de nuestra percepción, ese mundo que parece ser inalterablemente objetivo y real, cambia. La maestría del intento es el enigma del espíritu, el enigma de lo abstracto. La instrucción proporcionada por don Juan en el arte del acecho y la maestría del intento se basaron en la instrucción del estar consciente de ser. Una piedra angular que consiste de las siguientes premisas básicas. 1. El universo es una infinita aglomeración de campos de energía, semejantes a filamentos de luz que se extienden infinitamente en todas direcciones. 2. Estos campos de energía, llamados las emanaciones del águila, irradian de una fuente de inconcebibles proporciones, metafóricamente llamada el águila. 3. Los seres humanos están compuestos de esos mismos campos de energía filiforme. A los brujos, los seres humanos se les aparecen como unos gigantescos huevos luminosos, que son recipientes a través de los cuales pasan esos filamentos luminosos de infinita extensión. Bolas de luz del tamaño del cuerpo de una persona con los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba. 4. Del número total de campos de energía filiformes que pasan a través de esas bolas luminosas, solo un pequeño grupo, dentro de esa concha de luminosidad, está encendido por un punto de intensa brillantez localizado en la superficie de la bola.
5. La percepción ocurre cuando los campos de energía en ese pequeño grupo, encendido por ese punto de brillantez, extienden su luz hasta resplandecer aún fuera de la bola. Como los únicos campos de energía perceptibles son aquellos iluminados por el punto de brillantez, a este punto se le llama el punto donde encaja la percepción o, simplemente, punto de encaje. 6. Es posible lograr que el punto de encaje se desplace de su posición habitual en la superficie de la bola luminosa, ya sea hacia su interior o hacia otra posición en su superficie o hacia fuera de ella. Dado que la brillantez del punto de encaje es suficiente, en sí misma, para iluminar cualquier campo de energía con el cual entra en contacto, el punto, al moverse hacia una nueva posición, de inmediato hace resplandecer diferentes campos de energía, haciéndolos de este modo percibibles. Al acto de percibir de esa manera se le llama ver. 7. La nueva posición del punto de encaje permite la percepción de un mundo completamente diferente al mundo cotidiano. Un mundo tan objetivo y real como el que percibimos normalmente. Los brujos entran a ese otro mundo con el fin de obtener energía, poder, soluciones a problemas generales o particulares, o para enfrentarse con lo inimaginable. El intento es la fuerza omnipresente que nos hace percibir. No nos tornamos conscientes porque percibimos, sino que percibimos como resultado de la presión y la intromisión del intento. 9. El objetivo final de los brujos es alcanzar un estado de conciencia total y ser capaces de experimentar todas las posibilidades perceptuales que están a disposición del hombre. Este estado de conciencia implica asimismo una forma alternativa de morir. La maestría del estar consciente de ser requería un nivel de conocimiento práctico. En ese nivel Don Juan me enseñó los procedimientos para mover el punto de encaje. Los dos grandes sistemas ideados por los brujos videntes de la antigüedad eran el ensueño, es decir, el control y utilización de los sueños, y el acecho, o el control de la conducta. Puesto que mover el punto de encaje es una maniobra esencial, todo brujo tiene que aprenderlo. Algunos de ellos, los nahuales, llegan a hacerlo en otros. Son capaces de desplazar el punto de encaje de su posición habitual mediante una fuerte palmada asestada directamente al punto de encaje. Este golpe, que se siente como una manotada propinada en el omóplato derecho, aun cuando nunca se toca el cuerpo, produce un estado de conciencia acrecentada. De acuerdo con su tradición, era exclusivamente en esos estados de conciencia acrecentada que Don Juan impartió la parte más dramática e importante de sus enseñanzas. La instrucción para el lado izquierdo. Debido a las extraordinarias características de esos estados, Don Juan me ordenó que no los discutiera con nadie hasta no haber concluido con todo su plan de enseñanzas. Esta exigencia no me fue difícil de aceptar. En esos estados únicos de conciencia, mi capacidad para entender las enseñanzas aumentó en forma increíble, pero, al mismo tiempo, mi capacidad para describir o recordar las dichas enseñanzas se vio disminuida en extremo. Podía funcionar yo en esos estados con destreza y firmeza, pero una vez que regresaba a mi estado de conciencia normal, no podía recordar nada acerca de ellos. Me llevó años el poder hacer la conversión crucial de mi memoria de la conciencia acrecentada a la memoria normal. Mi razón y mi sentido común retrasaron esta conversión al estrellarse contra la realidad absurda e inimaginable de la conciencia acrecentada y del conocimiento directo. Por años enteros, el tremendo desajuste cognoscitivo resultante me forzó a buscar desahogo en el no pensar al respecto. Todo lo que he escrito hasta ahora acerca de mi aprendizaje de la brujería ha sido un relato de cómo me educó Don Juan en la maestría del estar consciente de ser. Todavía no he descrito el arte del acecho ni la maestría del intento. Don Juan me enseñó los principios y aplicaciones de estas dos maestrías con ayuda de dos de sus compañeros, un brujo llamado Vicente Medrano y otro llamado Silvio Manuel. Desafortunadamente, todo lo que aprendí acerca de estas dos maestrías aún permanece oculto en lo que Don Juan denominó las complejidades de la conciencia acrecentada. Hasta hoy en día, me ha sido imposible describir o inclusive pensar de manera coherente acerca del arte del acecho y maestría del intento. Mi error ha sido el creer que es posible incluirlos en la memoria normal. Es posible, pero al mismo tiempo no lo es. Con el propósito de resolver esta contradicción, los he encarado indirectamente, a través del tópico final de las enseñanzas de Don Juan: las historias de los brujos del pasado.
Don Juan me relató estas historias para hacer evidente lo que él llamaba los centros abstractos de sus lecciones. Pero yo fui incapaz de captar la naturaleza de esos centros abstractos, pese a sus amplias explicaciones, las cuales, ahora lo sé, estaban diseñadas para abrirme la mente más que para explicar su conocimiento de manera racional. Su modo de hablar me hizo creer, por muchos años, que sus explicaciones de los centros abstractos eran como disertaciones académicas. Todo lo que yo fui capaz de hacer bajo tales circunstancias, era aceptar de manera incondicional tales explicaciones. Y así, el significado de los centros abstractos pasó a formar parte de mi aceptación tácita de las enseñanzas de Don Juan, pero sin la meticulosa valoración que es esencial para entender tal significado. Don Juan me dio a conocer 18 centros abstractos. He tratado aquí con la primera serie compuesta de los 6 siguientes: las manifestaciones del espíritu, el toque del espíritu, los trucos del espíritu, el descenso del espíritu, los requisitos del intento, y el manejo del intento. Las manifestaciones del espíritu. El primer centro abstracto. Siempre que era pertinente, Don Juan solía contarme breves historias acerca de los brujos de su linaje, en especial acerca de su maestro, el Nahual Julián. No eran propiamente historias, sino relatos del comportamiento y aspectos de la personalidad de esos brujos. El fin de esos relatos era esclarecer tópicos específicos del aprendizaje. Ya había escuchado las mismas historias de labios de los otros 15 brujos, miembros del grupo de Don Juan, pero no había lo suficiente en estos relatos como para darme una idea clara de sus personajes. Como no tenía forma alguna de persuadir a Don Juan para que me facilitara más detalles sobre aquellos brujos, quedé resignado a la idea de nunca llegar a saber más acerca de ellos. Una tarde, en las montañas del sur de México, después de haberme explicado intrincados detalles de la maestría del estar consciente de ser, Don Juan dijo algo que me desconcertó por completo. Creo que ya es hora de que comencemos a hablar de los brujos de nuestro pasado, dijo. Don Juan explicó que yo necesitaba llegar a conclusiones claves, basándome en un examen sistemático del pasado, conclusiones acerca del mundo cotidiano así como del mundo de los brujos. A los brujos les interesa vivamente su pasado, dijo. Pero no me refiero a su pasado como personas. Para los brujos, el pasado significa lo que hicieron los brujos de otras eras. Y lo que vamos a hacer ahora es examinar ese pasado. El hombre común y corriente también examina su pasado. Pero es siempre su pasado personal lo que examina y siempre por razones personales. Los brujos hacen todo lo contrario, consultan su pasado a fin de obtener un punto de referencia. Pero, ¿no es eso lo que hace todo el mundo? ¿Hundirnos en el pasado a fin de obtener un punto de referencia? Pregunté. No. Respondió enfáticamente. El hombre común y corriente se hunde en el pasado, ya sea su propio común pasado o el pasado de su época, para justificar sus acciones del momento o sus acciones del futuro o para hallar un modelo de conducta. Solo los brujos buscan auténticamente un punto de referencia en su pasado. Don Juan, quizás todo esto sería más claro si usted me dijera lo que es un punto de referencia para un brujo, dije. Para los brujos, obtener un punto de referencia significa examinar el intento, contestó. Lo cual es exactamente el propósito de este último tema de instrucción. Y nada les puede proporcionar a los brujos una mejor noción del intento que el examen de las historias de los otros brujos que batallaron por entender esa fuerza. Hay 21 centros abstractos en la brujería, prosiguió. Y, basadas en esos centros abstractos, hay cantidades de historias de brujería, historias de nahuales de nuestro linaje luchando por entender el espíritu. Es hora de que te hable de los centros abstractos y te cuente las historias de brujería. Esperé con gran excitación a que Don Juan empezara a contarme las historias, pero cambió de conversación y pasó a explicarme nuevamente otros intrincados detalles de la conciencia de ser. No me haga usted de eso, Don Juan. Protesté. ¿Qué hubo con las historias de la brujería? ¿No me las va a contar? Claro que sí, dijo. Pero no son historias que se puedan contar como si fueran cuentos. Tienes que repasarlas, y luego, pensarlas y volverlas a pensar, revivirlas, por así decirlo. Se produjo un largo silencio. Decidí ser más cauteloso.
Pensé que si insistía en pedirle que me contara las historias, me iba a enredar en algo de lo que después me arrepentiría. Pero, como siempre, mi curiosidad fue mayor que mi sentido común. Bien, entremos en el asunto, le dije secamente. Don Juan, que obviamente había captado la contradicción de mi miedo y mi curiosidad, sonrió con malicia. Se puso de pie y me hizo señas de que lo siguiera. Habíamos estado sentados sobre unas rocas secas, en el fondo de un barranco. Promediaba la tarde, el cielo estaba oscuro y nublado. Nubes bajas, casi negras se cernían sobre las cimas del este. Hacia el sur, las altas nubes hacían que el cielo pareciera despejado en comparación. Algo más temprano, había llovido densamente, pero luego la lluvia parecía haberse retirado y estar escondida, dejando atrás tan solo una amenaza. Yo debería haberme sentido congelado hasta los huesos, puesto que hacía mucho frío, pero sentía calor. Empuñando una piedra que don Juan me había dado, noté que la sensación de calor en un clima casi helado, no me era del todo desconocida, y sin embargo, cada vez que ocurría quedaba yo aturdido. Siempre que estaba ya a punto de congelarme, don Juan me daba una rama o una piedra para que la sostuviera, o me ponía un puñado de hojas bajo la camisa, en la punta de mi esternón, lo cual era suficiente para elevar la temperatura de mi cuerpo. Varias veces, yo había intentado inútilmente de recrear, por mi cuenta, el efecto de sus maniobras. Don Juan me aclaró un día que no eran las maniobras, sino su silencio interno lo que me mantenía abrigado y que las ramas, las piedras, las hojas eran simples artificios para atrapar mi atención y mantenerla enfocada. Avanzando con rapidez, trepamos por la empinada ladera oeste de una montaña, hasta alcanzar una cornisa rocosa, en la cumbre misma. Nos encontrábamos en las elevaciones menores de una alta cordillera de montañas. Desde la cornisa rocosa podía yo observar que la niebla había comenzado a cubrir el extremo sur del fondo del valle que teníamos a nuestros pies. Nubes bajas y tenues parecían lanzarse contra nosotros, deslizándose desde los altos picos verdes negruzcos del oeste. Después de la lluvia, bajo el cielo grisáceo y nublado, el valle y las montañas del sur y del este parecían estar cubiertas con un manto verdinegro de silencio. Este es el lugar ideal para echarnos una plática, dijo don Juan, sentándose en el suelo rocoso de una especie de cueva oculta. El espacio en la cueva era perfecto para sentarnos uno al lado del otro. Casi tocábamos el techo con nuestras cabezas. La curva de nuestras espaldas encajaba cómodamente en la superficie de la pared rocosa, como si hubiera sido esculpida para dar sitio a dos personas de nuestro tamaño. Luego me di cuenta de otra característica extraña de aquella cueva. Al pararme sobre la cornisa, podía observar todo el valle y las cordilleras montañosas al este y al sur, pero si me sentaba quedaba completamente oculto por las rocas y sin embargo, la cornisa que creaba esta ilusión era plana y parecía estar al mismo nivel que el suelo de la cueva. Estaba a punto de mencionar este extraño efecto a don Juan, cuando él se me adelantó. Esta cueva está hecha por el hombre, dijo. La saliente esa está inclinada, pero el ojo no registra la inclinación. ¿Quién hizo esta cueva, don Juan? Los antiguos brujos. Quizás tiene miles de años. Y una de sus peculiaridades es que ahuyenta a los animales, a los insectos y hasta a las personas. Los antiguos brujos parecen haberle infundido un hálito negro y amenazante que hace que cualquier ser viviente se sienta incómodo. Lo extraño era que yo sentía en esa cueva algo diametralmente opuesto. Sin razón alguna, me sentía absolutamente contento y satisfecho. Una sensación de bienestar físico me provocaba un hormigueo en el cuerpo. Era una sensación en el estómago de lo más agradable, como si les estuvieran haciendo cosquillas a mis nervios. Yo no me siento mal aquí, comenté. Yo tampoco, dijo, lo cual significa que tú y yo somos muy parecidos en temperamento a aquellos horrorosos brujos del pasado. Algo que me preocupa sobremanera. Tuve miedo de continuar con el tema, así que esperé a que él hablara. La primera historia de brujería que voy a contarte se llama Las manifestaciones del espíritu, dijo. El nombre es un poco confuso. Las manifestaciones del espíritu es realmente el primer centro abstracto alrededor del cual se construye la primera historia de brujería. Ese primer centro abstracto tiene en sí una historia particular, continuó.
La historia dice que hubo una vez un hombre común y corriente sin ningún atributo especial. Era, como todos los demás, un conducto del espíritu y por esta virtud, como todos los demás, formaba parte del espíritu, parte de lo abstracto. Pero él no lo sabía. El mundo lo mantenía tan ocupado que carecía del tiempo y de la inclinación para examinar el asunto. El espíritu trató inútilmente de ponerle al descubierto el vínculo de conexión entre ambos. Por medio de una voz interior, el espíritu le reveló sus secretos, pero el hombre fue incapaz de comprender las revelaciones. Oía la voz interior, naturalmente, pero creía que era algo de él. Estaba convencido de que lo que él sentía eran sus propios sentimientos y que lo que pensaba eran sus propios pensamientos. Con el fin de sacarlo de su modorra, el espíritu le dio 3 señales, 3 manifestaciones sucesivas. 3 veces el espíritu, de la manera más obvia, se cruzó físicamente en el camino del hombre. Pero el hombre permanecía inconmovible ante cualquier cosa que no fuera su interés personal. Don Juan se interrumpió y me miró como hacía siempre que esperaba mis preguntas y comentarios. Yo no tenía nada que decir. No comprendía lo que estaba tratando de expresar. Ese es el primer centro abstracto, prosiguió. Lo único que puedo añadir es que debido a que el hombre se negó en absoluto a comprender, el espíritu se vio en la necesidad de usar el ardid. Y la treta se transformó en la esencia del camino de los brujos. Pero eso es otra historia. Don Juan explicó que los brujos concebían los centros abstractos como planos previos de los hechos, o como patrones recurrentes que aparecían cada vez que el intento iba a mostrar algo significativo. Los centros abstractos, en este sentido, eran mapas completos de series enteras de acontecimientos. Me aseguró que a través de medios que iban, más allá de la comprensión, cada detalle de cada centro abstracto se repetía con cada aprendiz nahual. Me aseguró también que él había ayudado al intento a involucrarme en todos los centros abstractos de la brujería, tal como su benefactor, el nahual Julián, y todos los nahuales anteriores, habían involucrado a sus aprendices. El modo mediante el cual cada aprendiz nahual se encontraba con esos centros abstractos permitía el desarrollo de historias entretejidas alrededor de esos centros abstractos. Lo único nuevo de cada historia eran los detalles particulares de la personalidad y las circunstancias de cada aprendiz. Dijo, por ejemplo, que yo tenía mi propia historia acerca de las manifestaciones del espíritu, tal como él tenía la suya. Su benefactor también tenía una, así como el nahual que lo precedió y todos los nahuales anteriores sucesivamente. ¿Cuál es mi historia acerca de las manifestaciones del espíritu? Pregunté un tanto desconcertado. Si hay un guerrero consciente de sus historias, eres tú, me respondió. Después de todo, llevas años escribiéndolas, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, no te has dado cuenta de los centros abstractos, porque eres un hombre práctico. Todo lo que haces lo haces solo para realzar tu parte práctica. A pesar de haber trabajado en tus historias hasta el cansancio, nunca tuviste idea de que había un centro abstracto en cada una de ellas. Todo cuanto he hecho contigo lo has clasificado como una actividad práctica y a menudo caprichosa. Enseñar brujería a un aprendiz testarudo y la mayoría de las veces estúpido. Mientras lo consideres así, los centros abstractos te eludirán. Debe perdonarme, don Juan, dije, pero todo esto es muy confuso. ¿Qué es lo que quiere usted decir? Estoy tratando de ponerte al tanto de las historias de brujería, replicó. Nunca te hablé específicamente de este tema, porque tradicionalmente se lo deja como tema oculto. Es el último artificio del espíritu. Se dice que, cuando el aprendiz comprende los centros abstractos, es como si pusiera la piedra que cierra y sella una pirámide. Oscurecía y parecía estar a punto de llover otra vez. Yo temía que si soplaba el viento de este a oeste mientras llovía, nos empaparíamos en esa cueva. Estaba seguro de que don Juan se daba cuenta de ello, pero parecía no importarle. No lloverá otra vez sino hasta mañana, dijo. Escuchar la respuesta a mis pensamientos íntimos me hizo saltar involuntariamente y golpearme la cabeza con el techo de la cueva. Se dejó oír un golpe sordo que sonó peor de lo que se sentía. Don Juan reía agarrándose los costados. Al cabo de un rato, empezó realmente a dolerme la cabeza y tuve que masajeármela.
Tu presencia me divierte tanto como la mía debe haber divertido a mi benefactor, dijo y se echó a reír de nuevo. Permanecimos callados durante varios minutos. El silencio a mi alrededor era pesado. Se me antojaba que podía escuchar el murmullo de las tenues nubes que descendían hacia nosotros desde las montañas más altas. Por fin me di cuenta de que lo que oía era un viento que recién empezaba a soplar. Dentro de la cueva, el sonido del viento asemejaba el cuchicheo de voces humanas. Mi increíble buena suerte fue que me enseñaron 2 nahuales, dijo don Juan y rompió el efecto hipnotizante que el viento ejercía sobre mí en ese instante. Uno fue, desde luego, mi benefactor, el nahual Julián, y el otro fue su benefactor, el nahual Elías. Mi caso fue único. ¿Por qué fue único su caso? Pregunté. Porque por generaciones, los nahuales han reunido a sus aprendices años después de que sus propios maestros dejaron el mundo, explicó, excepto mi benefactor. Yo pasé a ser el aprendiz del nahual Julián 8 años antes de que su benefactor dejara el mundo. Tuve 8 años de regalo. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ya que así tuve la oportunidad de que me enseñaran 2 temperamentos opuestos. Era como ser criado por un padre poderoso y un abuelo más poderoso aún, que no estaban de acuerdo. En tal contienda, el abuelo siempre gana. Así que yo soy, propiamente el producto de las enseñanzas del nahual Elías. Estaba más cerca de él no solo en temperamento, sino también en el aspecto físico. Yo diría que a él le debo mi refinación. Él me filtró, por así decirlo. Sin embargo, el grueso de la obra que me transformó de un ser miserable en un guerrero impecable, se lo debo a mi benefactor, el nahual Julián. ¿Cómo era el nahual Julián en apariencia física? Pregunté. Figúrate que hasta hoy en día me cuesta enfocarlo, dijo. Sé que parece absurdo, pero de acuerdo a sus necesidades o a las circunstancias, era joven o viejo, bien parecido o de facciones ordinarias, afeminado y débil o fuerte y viril, gordo o delgado, de estatura media o sumamente chaparro. ¿Quiere usted decir que era un actor que podía hacer papeles diferentes con ayuda de disfraces? No, no utilizaba ningún disfraz y no era simplemente un actor. Era un gran actor, sí, pero eso es un asunto diferente. El caso es que tenía la capacidad de transformarse y ser todos esos seres específicos y diametralmente opuestos. Ahora bien, el ser un gran actor le permitía conocer y hacer uso de las más íntimas peculiaridades que hacían que cada ser específico fuera real. Digamos que se sentía a sus anchas en todos sus cambios de ser. Como tú te sientes a tus anchas con cada cambio de ropa. Con avidez le pedí a don Juan que me contara algo más acerca de las transformaciones de su benefactor. Dijo que alguien le había enseñado a efectuar esas transformaciones, pero que el explicarlas más a fondo lo obligaría a transbordar otras historias diferentes. ¿Cómo era el nahual Julián cuando no se transformaba? Pregunté. Digamos que antes de hacerse nahual, era muy delgado y musculoso. Su cabello era negro, espeso y ondulado. Tenía una nariz larga y fina. Dientes blancos, grandes y fuertes. Cara oval. Mandíbula fuerte. Ojos castaño oscuros y brillantes. Medía alrededor de 1,70 m de estatura. No era indio, ni moreno, aunque tampoco era blanco. De hecho, su tez estaba en una categoría única, sobre todo durante sus últimos años, cuando cambiaba continuamente de morena oscura a clara y luego otra vez a morena. Cuando lo conocí por vez primera, era un anciano bastante prieto, pero luego se transformó en un joven de tez clara, quizás unos cuantos años mayor que yo. Tenía yo 20 años en ese entonces. Pero, si sus cambios de apariencia externa eran asombrosos, continuó don Juan, los cambios de estado de ánimo y de conducta que acompañaban a cada transformación eran aún más extraordinarios. Por ejemplo, cuando era joven y gordo era alegre y sensual. Cuando era flaco y viejo, era mezquino y vengativo. Cuando era un viejo gordo, era el imbécil más grande que uno puede imaginar. ¿Y era él alguna vez el mismo? Pregunté. No del modo como tú y yo somos nosotros mismos, respondió. Como a mí no me interesan las transformaciones, yo siempre soy yo mismo. Pero él no era como yo en absoluto. Don Juan me miró como evaluando mi fuerza interior. Sonrió, meneó la cabeza de lado a lado y rompió a reír. ¿De qué se ríe, don Juan? Pregunté.
Del hecho de que tú seas tan vergonzoso y sin gracia como para apreciar la naturaleza de las transformaciones de mi benefactor y su alcance total, dijo. Solo espero que cuando algún día te hable de ello no te mueras del susto, o caigas en una obsesión mórbida. Por algún motivo desconocido, me sentí súbitamente incómodo y tuve que cambiar de conversación. ¿Por qué se les llama benefactores a los nahuales y no simplemente maestros? Pregunté. Llamar benefactor a un nahual es un gesto de cortesía de sus aprendices, dijo don Juan. Un nahual crea un tremendo sentimiento de gratitud en sus discípulos. Después de todo, el nahual los modela y los guía a través de cosas inimaginables. Comenté que, en mi opinión, enseñar era la obra más grande y más altruista que cualquier persona pudiera hacer por otra. Para ti, enseñar significa hablar de moldes, dijo. Para un brujo, enseñar es lo que el nahual hace por sus aprendices. El nahual canaliza para ellos la fuerza más poderosa en el universo, el intento. La fuerza que cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están. El nahual formula y luego guía las consecuencias que esa fuerza pueda acarrear a sus discípulos. Si el nahual no moldea el intento, no habría ni reverencia ni maravilla en sus aprendices. Y en lugar de embarcarse en un viaje mágico de descubrimiento, sus aprendices solo se limitarían a aprender un oficio. Aprenderían a ser curanderos, brujos, adivinadores, charlatanes o lo que fuera. ¿Me puede usted explicar qué es el intento?, pregunté. La única manera de explicar el intento, replicó, es experimentarlo en forma directa por medio de una conexión viva que existe entre el intento y todos los seres vivientes. Los brujos llaman intento a lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nahual. Al intento yo preferiría llamarlo nahual, pero se confundiría con el nombre del líder, el benefactor a quien también se le llama nahual. Así es que he optado por llamarlo el espíritu, lo abstracto. Don Juan se interrumpió abruptamente y me recomendó guardar silencio y pensar en todo lo que me había dicho en esa cueva. Para entonces, ya estaba muy oscuro. El silencio era tan profundo, que en vez de sumirme en un estado de reposo, me agitó. No podía mantener en orden mis pensamientos. Traté de concentrarme en la historia que contó, pero en lugar de hacerlo, pensé en cosas que no venían al caso, hasta que por fin me quedé dormido. La impecabilidad del nahual Elías. No podría decir cuánto tiempo dormí en aquella cueva. La voz de don Juan me sobresaltó y desperté. Estaba diciendo que la primera historia de brujería, tejida en torno a las manifestaciones del espíritu, era en esencia, una descripción de la relación entre el intento y el nahual. Era la historia de cómo el espíritu le proponía una opción al nahual, un posible discípulo. Y cómo debía el nahual evaluar esa opción antes de tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Estaba muy oscuro en la cueva y el reducido espacio nos hacía estar muy apretados. Comúnmente, un lugar de ese tamaño me habría hecho sentir incómodo, pero en la cueva me mantenía sosegado, y sin fastidio. Además, algo en la configuración de la cueva creaba una extraña acústica. No había eco, aun cuando don Juan hablara muy fuerte. Don Juan explicó que cada uno de los actos realizados por los brujos, especialmente por los nahuales, tenían como finalidad el reforzar el vínculo de conexión con el intento, o eran actos provocados por el vínculo mismo. Por esta razón, los brujos y los nahuales en particular, debían estar activa y permanentemente alerta en espera de las manifestaciones del espíritu. A tales manifestaciones se les llamaban gestos del espíritu o, de manera más sencilla, indicaciones, augurios, presagios. Nuevamente me contó la historia de cómo había conocido a su benefactor, el nahual Julián. Dos maleantes convencieron a don Juan, que en ese entonces tenía 19 años, a que aceptara trabajo en una hacienda. Uno de ellos, el capataz de la hacienda, una vez que don Juan tomó posesión de su trabajo, lo redujo prácticamente a ser un esclavo. Desesperado y sin otra solución, don Juan escapó. El malvado capataz lo persiguió hasta alcanzarlo en el camino, donde le disparó un tiro en el pecho y lo dejó por muerto. Mientras yacía inconsciente y desangrándose, llegó el nahual Julián y, utilizando su poder de curandero, paró la hemorragia y se lo llevó a su casa para curarlo.
Don Juan dijo que las indicaciones que el espíritu dio al nahual Julián fueron, primero, un pequeño remolino de viento que levantó un cono de polvo en el camino, a unos cuantos metros de donde él estaba. El segundo augurio fue el pensamiento de que era hora de tener un aprendiz de nahual. Pensamiento que cruzó por la mente del nahual Julián un instante antes de haber escuchado el estallido del tiro. Momentos después, el espíritu le dio el tercer augurio. Al correr para ponerse a salvo, el nahual chocó con el hombre que había hecho el disparo haciéndolo huir y probablemente evitando así que le disparara por segunda vez a Don Juan. Chocar con alguien es una torpeza que ningún brujo comete, mucho menos un nahual. El nahual Julián de inmediato evaluó la situación. Al ver a Don Juan, comprendió la razón de las manifestaciones del espíritu. Tenía ante sí a un hombre doble, el candidato perfecto para aprendiz de nahual. La historia despertó en mí una insistente inquietud racional. Quería saber si los brujos pueden interpretar equivocadamente un augurio. Me respondió que mi pregunta, a pesar de parecer perfectamente válida, era inaplicable, como la mayoría de mis preguntas. Como yo siempre las formulaba de acuerdo con mis experiencias en la vida cotidiana, mis preguntas invariablemente se referían a cómo comprobar procedimientos, o cómo identificar sucesivas etapas, o cómo crear minuciosas reglas, pero nunca se referían a las premisas de la brujería. Me señaló que mi falla era excluir de mi razonamiento mis experiencias en el mundo de la brujería. Arguí que ninguna de mis experiencias en el mundo de los brujos tenía continuidad y que por eso no podía usarlas en mis razonamientos. En muy pocas ocasiones y solo en profundos estados de conciencia acrecentada, había podido estructurar todas esas vivencias. Al nivel de conciencia acrecentada que por lo regular yo alcanzaba, mi única experiencia con continuidad era el haberle conocido. Su réplica cortante fue que yo era perfectamente capaz de razonar como los brujos, porque también había experimentado las premisas de la brujería en mi estado de conciencia normal. En un tono más placentero añadió que la conciencia acrecentada no revelaba todo lo que se había almacenado en ella hasta el momento en que el edificio del conocimiento de la brujería estuviera completo. Después, respondió a mi pregunta sobre si los brujos pueden malinterpretar los augurios. Explicó que el desconcertante efecto del vínculo de conexión con el intento es darle a uno la capacidad de saber las cosas directamente, por lo tanto cuando interpretan un augurio, los brujos saben su significado exacto sin tener la más vaga noción de cómo lo saben. Su grado de certeza depende de la fuerza y claridad de su vínculo de conexión. Y debido a que los brujos deliberadamente procuran comprender y reforzar ese vínculo, se podría decir que intuyen todo con precisión y seguridad infalibles. La interpretación de augurios es un asunto tan rutinario para ellos que cometen errores solo cuando sus sentimientos personales enturbian su vínculo con el intento. De otra manera, su conocimiento directo es totalmente exacto y funcional. Permanecimos callados por un rato. Ahora voy a contarte la historia del nahual Elías y las manifestaciones del espíritu, dijo de súbito. El espíritu se les manifiesta a los brujos en cada paso que dan, sobre todo a los nahuales. Sin embargo, la verdad es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y persistencia, pero solo los brujos, y en especial los nahuales, le prestan atención. Don Juan comenzó su relato. Dijo que un día, el nahual Elías iba en camino a la ciudad montado en su caballo. Atravesaba por un atajo, al lado de un maizal, cuando de repente su caballo se encabritó, asustado por el vuelo de un halcón, que a tremenda velocidad, pasó rozando el sombrero del nahual. Este desmontó de inmediato y se puso en vigilia. Y al instante vio a un hombre que corría entre los altos tallos de maíz. Vestía un costoso traje oscuro y, a juzgar por las apariencias, no tenía nada que hacer en aquellos parajes. El nahual Elías estaba acostumbrado a ver a los campesinos y a los propietarios de las tierras en los campos, pero nunca había visto a un hombre de ciudad elegantemente vestido, corriendo por entre los sembrados, sin importarle un comino sus ropas y zapatos. El nahual reconoció que el vuelo del halcón y los atavíos del hombre eran evidentes manifestaciones del espíritu. No podía ignorarlas. Amarró su caballo y se acercó más al lugar donde el hombre corría. Vio que este era muy joven y perseguía a una campesina, quien corría unos metros adelante, eludiéndolo y riéndose. Para el nahual, las dos personas retozando en el maizal eran una contradicción total.
El nahual pensó que, sin duda alguna, el hombre era el hijo del terrateniente y la joven era la sirvienta de la casa. Le dio vergüenza estar observándolos. Iba a dar la vuelta para irse, cuando el halcón voló nuevamente sobre el maizal, rozando esta vez la cabeza del hombre. El halcón alarmó a los dos jóvenes, quienes se detuvieron en seco y levantaron la vista tratando de anticipar el siguiente rozón. El nahual pudo notar que el hombre era delgado y bien parecido, y que sus ojos tenían una expresión inquieta. Se cansaron de vigilar al halcón y regresaron a su juego. El hombre atrapó a la joven, la abrazó y la depositó suavemente en el suelo. Pero en lugar de hacerle el amor, como el nahual suponía, se quitó la ropa y se paseó desnudo frente a ella. Ella no se cubrió los ojos tímidamente, ni gritó de vergüenza o de miedo. Emitía risitas entrecortadas, hipnotizada por el hombre desnudo pavoneándose alrededor de ella, riendo y haciendo gestos lascivos como si fuera un sátiro mitológico. Finalmente, la visión aparentemente la subyugó y con un grito salvaje, se arrojó a los brazos del joven. Don Juan dijo que el nahual Elías le confesó que, en esa ocasión, las indicaciones del espíritu habían sido desconcertantes para él. Era más que evidente que el hombre estaba loco. De otra manera, no habría hecho una cosa así. Seducir a una campesina a plena luz del día a unos cuantos metros del camino y completamente desnudo, sabiendo cómo protegen los campesinos a sus mujeres. Don Juan se echó a reír y dijo que en aquellos tiempos, para quitarse la ropa y abandonarse al acto sexual, a plena luz del día y en semejante lugar, se tenía que estar loco o protegido por el espíritu. Añadió que, en nuestros días, a causa de que nuestro diferente sentido de moralidad, lo que hizo el hombre no era una hazaña, pero cuando esto sucedió, hacía casi 100 años, la gente era mucho más inhibida. Todo esto convenció al nahual Elías de que ese hombre estaba al mismo tiempo loco y protegido por el espíritu. Le preocupó al nahual la posibilidad de que pudieran llegar campesinos por el camino, enfurecerse y asesinar al hombre ahí mismo. Pero nada de esto sucedió. El nahual sintió como si el tiempo se hubiera suspendido. Cuando el joven terminó de hacer el amor, se vistió, sacó un pañuelo y limpió meticulosamente el polvo de sus zapatos y, haciendo absurdas promesas a la muchacha, continuó su camino. El nahual Elías lo siguió. De hecho, lo siguió por varios días y descubrió que su nombre era Julián y que era un actor. El nahual lo vio suficientes veces en el escenario como para darse cuenta de que el actor tenía una personalidad carismática. El público, especialmente las mujeres, lo adoraban. Y él no tenía ningún escrúpulo en utilizar esos dones carismáticos para seducir a sus admiradoras. Como el nahual se había empeñado en seguirlo a todas partes, pudo presenciar su técnica de seducción más de una vez. Consistía en exhibirse desnudo ante sus deslumbradas admiradoras tan pronto como estaban a solas y esperar hasta que las mujeres se rindieran, perplejas ante esa actuación. El procedimiento parecía serle extremadamente eficaz. El nahual pudo comprobar que el actor triunfaba en todo, excepto en una cosa. Estaba mortalmente enfermo. El nahual había visto la sombra negra de la muerte que lo seguía a todas partes. Don Juan me explicó de nuevo algo que ya me había dicho años antes, que nuestra muerte era algo enteramente personal, de cada uno de nosotros, y que era una mancha negra permanentemente colocada atrás del hombro izquierdo. Dijo que los brujos sabían cuando una persona estaba próxima a morir, porque veían que la mancha negra se convertía en una sombra móvil del tamaño y la forma exactos de la persona a la que pertenecía. Al reconocer la presencia inminente de la muerte, el nahual quedó aún más perplejo. Se preguntó cómo era posible que el espíritu hubiera elegido a una persona tan enferma. El nahual había aprendido y aceptado que en el mundo natural no hay taller de reparaciones sino que todo se reemplaza. Y dudaba de tener la habilidad o la fuerza necesarias para reparar la salud del joven y ahuyentar a la negra sombra de su muerte. Inclusive dudaba de poder descubrir por qué el espíritu le había dado una manifestación que era un total desperdicio. No le quedó otra cosa sino permanecer cerca del actor, seguirlo y esperar la oportunidad de ver con mayor profundidad. Don Juan explicó que la primera reacción de un nahual, al verse enfrentado con las manifestaciones del espíritu, es ver. El nahual Elías había visto meticulosamente a ese hombre.
También había visto a la campesina que formaba parte de la manifestación del espíritu, pero no había visto nada en los dos, que a su juicio, justificara la revelación del espíritu. Sin embargo, su capacidad de ver cobró una gran profundidad durante la última escena de seducción. En esa ocasión, la admiradora era la hija de un rico terrateniente. Desde un comienzo fue ella quien dominó la situación. El nahual se enteró de todo al escuchar, desde un escondrijo, a la joven retando al actor a encontrarse con ella. Al amanecer del día siguiente, cuando la joven, en lugar de asistir a la primera misa, fue a buscar al actor, él la estaba esperando y ella lo persuadió a que la siguiera al campo abierto. Él pareció dudar, pero la joven se burló y no le permitió cambiar de idea. Al verlos escabullirse en la semioscuridad, el nahual tuvo la certeza de que ese día acontecería algo que ninguno de los participantes esperaba. Vio que la sombra negra del actor había crecido. El nahual dedujo, por la mirada misteriosamente dura de la joven, que ella también había percibido la negra sombra de la muerte a un nivel intuitivo. El actor parecía preocupado y no reía, como en otras ocasiones. Caminaron una considerable distancia mientras bromeaban. En cierto momento se dieron cuenta de que el nahual los seguía, pero este fingió estar labrando la tierra como si fuera un campesino de por ahí. Al parecer, la treta los tranquilizó y permitió al nahual acortar la distancia entre ellos. Llegó el momento en que el actor se despojó de sus ropas y se mostró ante la muchacha. Pero ella, en vez de desvanecerse y caer en sus brazos, al igual que sus otras conquistas, empezó a golpearlo. Lo pateó, le dio de puñetazos, y le pisoteó los pies desnudos haciéndolo gritar de dolor. El hombre ni siquiera la tocaba. Era ella la que peleaba y él se limitaba a parar los golpes mientras obstinadamente, aunque sin entusiasmo, trataba de tentarla mostrándole sus genitales. El nahual Elías sintió una oleada de asco y admiración. Podía deducir fácilmente que el actor era un irremediable libertino, pero también podía deducir con igual facilidad que había algo único en él, aunque repugnante. Para el nahual resultaba sumamente desconcertante ver que el vínculo de ese hombre con el espíritu fuera extraordinariamente claro. Por fin la pelea terminó. La joven dejó de golpear al actor, pero en lugar de huir, se rindió. Se tendió en el suelo y le dijo al actor que podía hacer con ella lo que quisiese. El nahual observó que el hombre estaba agotado, prácticamente inconsciente. Pero aún así, a pesar de su fatiga, continuó hasta consumar su seducción. Asombrado del tremendo, pero inútil, vigor y determinación de aquel hombre, el nahual solo pudo reír. Mientras él carcajeaba en voz baja, la mujer dio un grito y el actor empezó a boquear. Instantáneamente, el nahual vio que la sombra negra se lanzaba como una daga y entraba una y otra vez con precisión exacta en la abertura del actor. A esta altura, don Juan hizo una digresión para extenderse en un tema que ya había explicado antes. Me había dicho que la muerte es una fuerza que incesantemente golpea a los seres vivientes en una abertura en su caparazón luminosa, y que en el hombre esta abertura está localizada a la altura del ombligo. Explicó que la muerte golpea a los seres fuertes y saludables con un golpe parecido a un pelotazo o un puñetazo. Pero cuando esos seres están moribundos, la muerte los ataca con acometidas parecidas a puñaladas. Al ver a la muerte, el nahual Elías supo, sin lugar a dudas, que el actor podía darse por terminado. Automáticamente, la inminente muerte del actor acababa con su interés en los designios del espíritu. Ningún designio tenía ya importancia. La muerte había nivelado todo. Se levantó de su escondrijo para retirarse, cuando algo lo hizo vacilar. La calma de la joven. Con toda desenvoltura y silbando una tonada, como si nada hubiera sucedido, se estaba poniendo las pocas prendas que se había quitado. Fue en ese momento que el nahual vio que, al tranquilizarse aceptando la presencia de la muerte, el cuerpo del hombre había desprendido un velo protector y revelaba su verdadera naturaleza. Era un hombre doble de tremendos recursos, capaz de crear un velo, una pantalla para protegerse o disfrazarse. Era un perfecto brujo natural. Un candidato ideal para aprendiz de nahual, de no ser por la negra sombra de la muerte. La sorpresa del nahual fue total. Entendió entonces los designios del espíritu, pero no lograba comprender cómo un hombre tan inútil podía encajar en el esquema del mundo de los brujos.
Entretanto, la mujer se había levantado y, sin siquiera echar una mirada al hombre cuyo cuerpo se contorsionaba con los espasmos de la muerte, se alejó. El nahual vio su luminosidad y comprendió que su extrema agresividad era resultado de un enorme flujo de energía superflua. Era evidente que aquella energía le podía acarrear desgracias sin fin si ella no la usaba sensatamente. Al observar la despreocupación con que la joven se alejaba, el nahual comprendió que el espíritu le estaba proporcionando otra manifestación. Él necesitaba tener calma, ser imperturbable. Le precisaba actuar como un verdadero nahual. Intervenir por el simple gusto de hacerlo. Enfrentar a lo imposible como si no tuviera nada que perder. Don Juan comentó que tales incidentes servían para probar si un nahual es real o falso. Los nahuales toman decisiones y, sin importarles las consecuencias, ponen manos a la obra o se abstienen de hacerlo. Los impostores reflexionan, y sus reflexiones los paralizan. Habiendo tomado su decisión, el nahual Elías llegó con toda calma al lado del moribundo e hizo lo primero que su cuerpo, no su mente, le ordenaba. Golpeó el punto de encaje del actor para hacerlo entrar en un estado de conciencia acrecentada. Lo golpeó frenéticamente, una y otra vez. Ayudado por la fuerza misma de la muerte, los golpes del nahual movieron el punto de encaje del actor hasta un sitio en donde la muerte no cuenta y, allí, el hombre cesó de morir. Para cuando el actor comenzaba a respirar de nuevo, el nahual ya había valorado la magnitud de su responsabilidad. Para que ese hombre pudiera rechazar la fuerza de su muerte, debía permanecer en un profundo estado de conciencia acrecentada el tiempo que fuera necesario. Considerando el avanzado deterioro físico que el joven sufría, no se podía moverlo de ese lugar, de lo contrario moriría instantáneamente. El nahual hizo lo único que era posible hacer dadas las circunstancias. Construyó una choza alrededor del hombre postrado y lo cuidó durante 3 meses, mientras guardaba total inmovilidad. En ese momento intervinieron mis pensamientos racionales y quise saber cómo había hecho el nahual Elías para construir una choza en propiedad ajena. Yo sabía que la gente del campo es recelosa con la propiedad de su tierra. Don Juan admitió haber hecho la misma pregunta. El nahual Elías le contó que lo primero que hizo después de que el actor comenzó a respirar nuevamente, fue correr tras la joven. Ella era una figura dominante en la manifestación del espíritu. La alcanzó no muy lejos del lugar donde yacía el actor y en lugar de hablarle del joven, del aprieto en que estaba y pedirle su ayuda, el nahual asumió una vez más total responsabilidad. Saltando como un león, le asestó un golpe de vida o muerte en su punto de encaje. La joven se desmayó, pero su punto de encaje se desplazó. El nahual cargó a la joven hasta el lugar donde yacía el actor y pasó todo el día tratando de que ella no perdiera la razón y de que el hombre no perdiera la vida. Cuando estuvo relativamente seguro de que había controlado la situación, regresó a la ciudad y fue a ver al rico terrateniente padre de la joven. Escogiendo sus palabras con mucho cuidado, el nahual se presentó como un curandero, y le dijo al hombre que su hija estaba inconsciente y herida de gravedad. Le explicó que esa mañana, muy temprano, él había salido al campo a juntar hierbas medicinales y que, sin esperarlo, había tropezado con un joven y una joven gravemente heridos por la descarga eléctrica de un rayo. El nahual añadió que en cuanto supo quién era la joven vino con el recado. Luego llevó al preocupadísimo padre a donde estaba su hija y agregó que el joven, quienquiera que fuese, había recibido la mayor parte de la descarga, salvando de tal suerte a la muchacha, pero quedando herido hasta el punto de no podérsele mover. Puesto que la tierra era suya, el agradecido padre ayudó al nahual a construir la choza para el joven que había salvado a su hija. Y en 3 meses el nahual logró lo imposible: sanar al joven. Cuando llegó la hora de que el nahual se marchase, su sentido de la responsabilidad y el deber le exigieron que previniera a la joven acerca de su excesiva energía y las graves consecuencias que le podría acarrear en su vida y en su bienestar. Como era obligatorio en esos casos, el sentido de responsabilidad incluía el pedirle, sin más ni más, que se uniera a su grupo y al mundo de los brujos, como la única posibilidad de frenar su fuerza autodestructiva. La mujer no dijo una palabra. Y el nahual Elías se vio obligado a decirle lo que todos los nahuales, a través de los siglos, han dicho a sus presuntos aprendices: que los brujos hablan de la brujería como si esta fuera un ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre.
que los brujos viven bajo el ala de esa ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad, y que lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Le expresó enfáticamente que los brujos sabían que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que esa ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás. Y que el pájaro de la libertad solo puede hacer dos cosas: llevar a la gente consigo o dejarlos atrás. El nahual Elías no podía hablarle al joven en los mismos términos. Él todavía estaba mortalmente enfermo y no tenía muchas alternativas. Aún así, el nahual le dijo que si deseaba curarse tendría que seguirlo incondicionalmente. El actor aceptó sin vacilar. El día en que el nahual Elías emprendió el camino de regreso a su casa, la joven lo esperaba silenciosamente en las afueras de la ciudad. No llevaba maleta, ni siquiera una canasta. Parecía haber ido solamente a despedirlos. El nahual continuó caminando sin mirarla, pero el actor, a quien llevaban en una camilla, hizo esfuerzos por hacerle señas de adiós. Ella rió y sin decir una palabra se unió al grupo del nahual. No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejar todo atrás. Había entendido perfectamente que no habría una segunda oportunidad y que el pájaro de la libertad o se lleva a la gente consigo o los deja atrás. Don Juan comentó que la decisión del actor y de la joven no era de extrañar. El nahual Elías los había afectado profundamente, ya que la fuerza de la personalidad de un nahual es siempre abrumadora. En 3 meses de interacción diaria, los había habituado a su firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había encantado su sobriedad y, sobre todo, su total dedicación a ellos. A través de su ejemplo y sus actos, el nahual Elías les había proporcionado una visión constante del mundo de los brujos. Un mundo sustentador y formativo, por un lado, y excesivamente exigente por otro. Un mundo que admitía muy pocos errores. Don Juan me recordó entonces algo que me repetía con mucha frecuencia, aunque yo me las arreglaba siempre para no pensar en eso. Dijo que yo no debía olvidar, ni por un instante, que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión y que, una vez que se va, jamás regresa. La escalofriante resonancia de su voz hizo que el pacífico ambiente de la cueva vibrara como si hubiera sido electrificado. Un segundo más tarde, don Juan estableció nuevamente la pacífica oscuridad con la misma rapidez con la cual invocó la urgencia. Me dio un ligero puñetazo en el brazo. Esa mujer era tan poderosa que podía lidiar con lo que fuera, dijo. Se llamaba Talía. El toque del espíritu. Lo abstracto. Regresamos a la casa de don Juan en las primeras horas de la mañana. Nos llevó largo tiempo descender de las montañas, principalmente debido a mi temor a tropezar en la oscuridad y caer en un precipicio. Don Juan tenía que detenerse a cada instante, para recobrar el aliento que perdía riéndose de mí. Estaba yo muerto de cansancio, pero no conseguí dormir. Como al mediodía, comenzó a llover. El sonido del copioso aguacero sobre el techo de teja, en lugar de adormecerme, disipó todo trazo de somnolencia. Fui a buscar a don Juan y lo encontré dormitando en una silla. En cuanto me acerqué a él se despertó por completo. Le di los buenos días. Parece que usted no tiene problemas para dormir, comenté. Después de asustarte o enojarte, nunca te acuestes a dormir, dijo sin mirarme. Duerme como lo hago yo, sentado en una silla cómoda. En una ocasión me sugirió que si quería dar a mi cuerpo un verdadero descanso, debía tomar largas siestas tendido de vientre, con la cabeza vuelta hacia el lado izquierdo y los pies colgando justo sobre el pie de la cama. Para no enfriarme me recomendó colocar una almohada ligera sobre los hombros, sin tocar el cuello y usar medias gruesas o no quitarme los zapatos. La primera vez que oí su sugerencia, pensé que estaba bromeando, pero más tarde cambié de opinión. El dormir en esa posición me permitía descansar profundamente. Al comentarle los sorprendentes resultados, me aconsejó seguir sus sugerencias al pie de la letra sin importar si le creía o no. Le dije a don Juan que bien habría podido enseñarme la noche anterior lo de dormir sentado. Le expliqué que el motivo de mi insomnio, además de mi enorme fatiga, era una extraña preocupación por lo que me había contado en la cueva de los brujos. No me vengas con esas, exclamó. Has visto y oído cosas realmente espeluznantes, sin perder un solo momento de sueño.
Es otra cosa lo que te preocupa. Por un momento pensé que encontraba poco sincera la razón de mi preocupación. Comencé a darle explicaciones, pero él continuó hablando como si no me hubiera escuchado. Anoche declaraste categóricamente que la cueva no te molestaba en lo mínimo, dijo. Pues obviamente, te afectó. Anoche no insistí sobre el asunto de la cueva, porque estaba esperando tu reacción. Don Juan manifestó que la cueva fue diseñada por los brujos de la antigüedad para servir de catalizador. Su forma había sido medida cuidadosamente a fin de acomodar a dos personas, en el aspecto de dos campos de energía. La teoría de esos brujos era que la naturaleza de la roca, y el modo en que la tallaron, permitía a dos cuerpos, a dos bolas luminosas, entretejer su energía. Te llevé a esa cueva a propósito, continuó, no porque me guste, porque no me gusta, sino porque es indispensable. Fue creada como un instrumento para empujar al aprendiz a un profundo estado de conciencia acrecentada. Pero desgraciadamente, así como ayuda también malogra. Empuja a los brujos a las acciones. A los antiguos brujos no les gustaba pensar, preferían actuar. Usted siempre me ha dicho que su benefactor era así, comenté. Esa es una exageración mía, dijo, como cuando digo que tú eres un tonto. Mi benefactor era un nahual moderno, dedicado a la búsqueda de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los pensamientos. Tú eres un nahual moderno implicado en la misma búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón. Su comparación debió parecerle de lo más graciosa. Sus carcajadas hicieron eco en el cuarto vacío. Cuando llevé la conversación otra vez al tema de la cueva aparentó no oírme. Por el brillo en sus ojos y la forma en que me sonreía, comprendí que fingía. Anoche te conté lo del primer centro abstracto, dijo, y te lo conté con la esperanza de que, al reflexionar sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años, dieras con la idea de cuáles son los otros centros abstractos. Has pasado conmigo mucho tiempo. Y yo he tratado durante cada momento de todo ese tiempo de ajustar mis actos y mis pensamientos a los patrones de los centros abstractos. Ahora, la historia del Nahual Elías es otro asunto. A pesar de parecer una historia sobre dos personas, realmente es una historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los brujos entienden su mundo. Creen que cada cosa que pasa a su alrededor es un edificio creado por el intento. Don Juan pareció cambiar de conversación y me recordó que yo siempre insistía en descubrir el orden básico de todo lo que me decía. Pensé que estaba criticando mi tendencia a transformar todo lo que él me enseñaba en un problema relacionado con la ciencia social. Comencé a decirle que mi perspectiva había cambiado bajo su influencia. Me detuvo y sonrió. Es una lástima, pero tú no piensas muy bien, dijo y suspiró. Yo siempre he querido que comprendas el orden básico de lo que te enseño. Lo que no me gusta es lo que tú consideras como orden básico. Para ti, este representa procedimientos secretos o consistencias ocultas. Para mí, representa dos cosas. El edificio que el intento construye, en un abrir y cerrar de ojos y coloca frente a nosotros para que entremos en él, y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez dentro. Hablando de orden básico, prosiguió, la historia del Nahual Elías es más que el simple relato de una cadena de acontecimientos. Al pie de todo eso está el edificio del intento. La historia tenía como propósito mostrarte ese edificio y, al mismo tiempo, darte una noción de cómo eran los nahuales del pasado, para que así puedas coordinar sus actos y pensamientos a fin de entrar a los edificios del intento. Hubo un silencio prolongado. Yo no tenía nada que decir. Para no dejar morir la conversación, dije lo primero que se me ocurrió. Comenté que por lo que había oído del Nahual Elías, me había formado muy buena opinión de él. En cambio, por razones desconocidas, todo cuanto don Juan me había dicho acerca del Nahual Julián me perturbaba. La sola mención de mi desagrado deleitó a don Juan en gran medida. Tuvo que levantarse de la silla para no ahogarse de risa. Me puso el brazo sobre los hombros y dijo que siempre amábamos u odiábamos a quienes son nuestro reflejo. Una estúpida toma de conciencia me impidió preguntarle qué quería decirme con eso. Don Juan continuó riéndose, obviamente consciente de mi estado de ánimo.
Guiñándome el ojo dijo que el nahual Julián era como un niño, cuya sobriedad y moderación provenían de fuera, y que carecía de disciplina aparte de su entrenamiento como aprendiz de brujería. Sentí la genuina urgencia de defenderme y dije que en mi caso mi disciplina era verdadera. Por supuesto, me dijo con aire condescendiente. No se puede esperar que seas exactamente igual a él. Y rompió a reír de nuevo. A veces, don Juan me exasperaba a tal punto que sentía ganas de gritarle. Pero esta vez ese estado de ánimo no duró mucho tiempo. Se disipó rápidamente a medida que otra preocupación empezó a hilarse en mi cabeza. Le pregunté a don Juan si era posible que yo hubiera entrado en un estado de conciencia acrecentada sin siquiera saberlo. A estas alturas, entras a la conciencia acrecentada por propia cuenta, dijo. La conciencia acrecentada es un misterio solo para nuestra razón. En la práctica, es de lo más sencillo que hay. Como siempre somos nosotros quienes complicamos todo al tratar de transformar la inmensidad que nos rodea en algo razonable. Recalcó que en vez de estar discutiendo inútilmente mis estados de ánimo, yo debía estar pensando acerca del centro abstracto del que había hablado. Le dije que había estado cavilando toda la mañana sobre eso, llegando a la conclusión de que las manifestaciones del espíritu era el tema metafórico de la historia. Lo que no pude determinar, sin embargo, fue el centro abstracto y llegué a la conclusión que debía ser algo no expresado. Te lo voy a repetir, dijo, como si fuera un maestro de escuela enseñando a sus estudiantes, las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto de las historias de brujería. Obviamente, lo que los brujos conocen como centro abstracto, es algo que, por el momento, se te pasa por alto. Y esa parte que se te escapa, los brujos la conocen como el edificio del intento, o la voz silenciosa del espíritu, o el arreglo ulterior de lo abstracto. Arguí que yo entendía la palabra ulterior como algo que no era revelado abiertamente, como en la expresión motivos ulteriores. Y él replicó que en este caso, ulterior significaba más que algo no revelado abiertamente. Significaba el conocimiento sin palabras. El conocimiento que quedaba fuera de nuestra comprensión racional, sobre todo de la mía. Aseveró que la comprensión de la que hablaba estaba más allá de mis aptitudes, por el momento, pero no más allá de mis posibilidades totales. Si los centros abstractos están más allá de mi comprensión, ¿de qué sirve hablar de ellos? Pregunté. La regla dice que los centros abstractos y las historias de brujería deben ser enseñados en este punto, dijo, y algún día, las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso. El edificio del intento, que está indisputablemente presente en las historias. Yo no le entendía por más que trataba. El arreglo ulterior de lo abstracto no es simplemente el orden en el que nos presentaron los centros abstractos, explicó, ni tampoco lo que tienen en común, y ni siquiera el tejido que los une. Más bien, es el acto de conocer lo abstracto directamente, sin la intervención del lenguaje. Me escrutó en silencio de pies a cabeza, con el obvio propósito de verme. Todavía no te es evidente, declaró. Hizo un gesto de impaciencia, un poco malhumorado, como si mi lentitud lo molestara. Eso me preocupó, pues don Juan no era dado a expresar molestia. No tiene nada que ver contigo, dijo en respuesta a mi pregunta de que si estaba enfadado o decepcionado conmigo. Es que al verte se me cruzó un pensamiento por mi mente. En tu ser luminoso hay una característica que los antiguos brujos hubieran dado cualquier cosa por poseer. ¿Puede usted decirme lo que es?, pedí en tono áspero. Te lo diré en otra ocasión, dijo, entre tanto, continuemos con el elemento que nos impulsa. Lo abstracto. El elemento sin el cual, no existiría el camino del guerrero, ni guerrero alguno en busca de conocimiento. Dijo que las dificultades que yo experimentaba no le eran desconocidas. Él mismo también había pasado verdaderos tormentos para comprender el arreglo ulterior de lo abstracto. Y de no haber sido por la gran ayuda del nahual Elías, habría terminado como su benefactor. Todo acción y muy poca comprensión. ¿Cómo era el nahual Elías?, pregunté para cambiar de tema. No se parecía en nada a su discípulo, dijo don Juan. Era indio. Muy prieto y fornido. Tenía facciones toscas, boca y nariz grandes, ojos pequeños y negros, cabello negro y grueso sin una sola cana. Era más bajo de estatura que el nahual Julián.
Tenía pies y manos grandes. Era muy humilde y muy sabido, pero no tenía chispa. Comparado con mi benefactor, era algo pesadito. Siempre solitario, sumido en cavilaciones y en preguntas. El nahual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría por toneladas y a sus espaldas lo llamaba el nahual tonelaje. Nunca entendí la razón de sus bromas, continuó don Juan. Para mí el nahual Elías era como una ráfaga de aire fresco. Me explicaba todo pacientemente, como yo te explico a ti, probablemente con un poco más de algo que no llamaría yo compasión, sino más bien empatía. Desde el momento que los guerreros son incapaces de sentir compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por nadie. Sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo, la compasión no tiene sentido. ¿Quiere usted decir, don Juan, que a un guerrero nadie le importa? En cierto modo, sí. Para un guerrero todo comienza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace superar sus sentimientos de importancia personal. Así, el yo se convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo. El nahual Elías sabía que las circunstancias de nuestras vidas y nuestras personalidades eran similares, continuó don Juan. Por esta razón, se sintió obligado a ayudarme. Yo no siento esa similitud contigo, así que supongo que te considero de una manera muy semejante a la que el nahual Julián me consideraba a mí. Don Juan dijo que el nahual Elías lo tomó bajo su protección casi desde el primer momento en que llegó a la casa de su benefactor. Era él quien le daba complejas explicaciones acerca de todo lo que sucedía en su aprendizaje. Nunca le importó al nahual Elías si don Juan era capaz de comprender o no. Su deseo de ayudarlo era tan intenso, que prácticamente lo tenía prisionero. De esta forma, lo protegió de los duros embates del nahual Julián. En un principio, yo acostumbraba a quedarme en casa del nahual Elías, continuó don Juan, y me encantaba. En casa de mi benefactor tenía que andar siempre muy alerta. Siempre en guardia, temeroso de lo que él me fuera a hacer. En cambio, en casa del nahual Elías, sentía lo contrario. Me sentía seguro y a gusto. Mi benefactor me presionaba sin misericordia. Y sencillamente, yo no podía imaginarme por qué lo hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate. Quería preguntarle por qué lo presionaba tanto, pero don Juan continuó hablando del nahual Elías. Dijo que era un indio del estado de Oaxaca y que había sido instruido por otro nahual de nombre Rosendo, de la misma región. Don Juan describió al nahual Elías como un hombre conservador, a quien le gustaba sobremanera su soledad ermitaña. Recalcó que era un brujo curandero, con una enorme clientela, famoso no solo en Oaxaca, sino en todo el sur de México, pero que, a pesar de su ocupación diaria y su fama, vivía completamente aislado en el extremo opuesto del país, en el norte de México. Don Juan dejó de hablar. Arqueando las cejas, se me quedó viendo con una mirada interrogatoria. Parecía estar solicitándome una pregunta. Pero todo lo que yo quería era que continuara con su relato. Sin falla, cada vez que espero que me hagas una pregunta, no lo haces, dijo. Estoy seguro de que me oíste decir que el nahual Elías era un famoso brujo que atendía gente todos los días en el sur de México y al mismo tiempo era un ermitaño en el norte de México. ¿No te parece esto curioso? Me sentí abismalmente estúpido. Le confesé que, al momento que me decía todo eso, lo único que se me ocurrió pensar fue en lo difícil que habría sido para él viajar de un lado a otro. Don Juan se echó a reír. Y yo le pregunté, ya que me había hecho darme cuenta de ello, que cómo era posible para el nahual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo. El ensueño es el avión a propulsión de un brujo, dijo. El nahual Elías era ensoñador, así como mi benefactor era acechador, y podía crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo de ensueño, o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño, llevaba a cabo sus funciones de brujo, con su ser natural era un ermitaño. Le hice notar que me resultaba sorprendente que yo pudiera aceptar con mucha facilidad la idea de que el nahual Elías podía proyectar fuera de él la imagen sólida, tridimensional, de sí mismo, y sin embargo, no podía yo entender por nada del mundo las explicaciones acerca de los centros abstractos. Don Juan dijo que si yo podía aceptar la idea de la vida dual del nahual Elías era porque el espíritu estaba haciendo ajustes finales en mi capacidad de estar consciente de ser.
Le dije que su aseveración era tan críptica que no tenía significado para mí. Pero él, sin prestarme atención, continuó hablando. Dijo que el nahual Elías tenía una mente muy despierta y unas manos de artista. Él copiaba en madera y en hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Don Juan aseveró que esos modelos eran de una belleza exquisita y perturbadora. ¿Qué clase de objetos eran los que él veía?, pregunté. En sus viajes de ensueño, él se iba al infinito, dijo don Juan. Y no hay modo de saber qué era lo que él veía en ese infinito. Debes de tomar en cuenta que, siendo un indio, el nahual Elías iba a sus viajes de ensueño de la misma manera que un animal salvaje merodea en busca de alimento. Un animal nunca llega a un lugar donde haya señales de actividad. Solo llega cuando no hay nadie. El nahual Elías, un ensoñador solitario, visitaba, por así decirlo, el basural del infinito cuando no había nadie. Y copiaba todo lo que veía. Pero nunca supo si esas cosas tenían uso o de dónde provenían. Una vez más, no tuve inconveniente alguno en aceptar lo que don Juan me decía. La idea del nahual Elías viajando en el infinito no me parecía descabellada en lo más mínimo. Estaba a punto de hacer un comentario acerca de esto, cuando don Juan me interrumpió con un gesto de cejas. Para mí, el ir de visita con el nahual Elías era el placer máximo, y sin embargo era un lata, dijo. A veces creía que me iba a morir de aburrimiento. No porque el nahual Elías fuera aburrido, sino porque el nahual Julián era único, sin igual. El estar con el nahual Julián echaba a perder a cualquiera. Pero, yo creía que usted se sentía seguro y a gusto en la casa del nahual Elías, dije. Claro que sí, y por mucho tiempo esa era la causa de mi conflicto, respondió. Como a ti, a mí también me encantaba atormentarme con los extravíos de la mente. Muy al comienzo encontré paz en la compañía del nahual Elías. Sin embargo, más tarde, a medida que comprendía mejor al nahual Julián, me gustaba tanto estar con él que todos los demás se vinieron al suelo. Afortunadamente resolví mi problema imaginario. Encontré el encanto de aburrirme con el nahual Elías. Continuando su relato, don Juan dijo que frente a la casa, el nahual Elías tenía una sección abierta y techada donde estaba la fragua para sus trabajos en hierro, un banco de carpintero y herramientas. La casa de adobe, con techo de teja, consistía en un enorme cuarto con suelo de tierra, donde vivía él con 5 brujas videntes, que en realidad eran sus esposas. También había 4 hombres, brujos videntes de su grupo, que vivían en pequeñas casas en los alrededores de la casa del nahual. Todos eran indios de diferentes partes del país que se habían trasladado al norte de México. El nahual Elías sentía un gran respeto por la energía sexual, dijo don Juan, pensaba que nos había sido dada para que la utilicemos en ensoñar. Creía que el ensoñar había caído en desuso porque podía alterar el precario equilibrio mental de la gente susceptible. Yo te he enseñado a ensoñar tal como él me lo enseñó a mí, continuó. Él me enseñó que durante los sueños, el punto de encaje se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Si los sueños hacen que ese punto se mueva, y si el ensoñar es el control de ese movimiento natural, y si se necesita energía sexual para ensoñar, cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos. ¿Qué me está usted tratando de decir, don Juan?, pregunté. Pregunté eso, porque sentía que entrar en el tema del ensueño no se debía al desarrollo natural de la conversación. Tú eres un ensoñador, dijo. Si no tienes cuidado con tu energía sexual ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos en tu punto de encaje. Hace un momento te asombraban tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio. Hice un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos. Nuestra energía sexual es lo que gobierna el ensueño, explicó. El nahual Elías me enseñó que, o haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. No hay otro camino. Si te menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje para asimilar nuestro último tópico, lo abstracto. Lo mismo me ocurrió a mí, continuó don Juan. Solo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, cayó todo en su sitio.
Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como hombre común y corriente y como nahual. Don Juan parecía estar a punto de contarme las aventuras de su benefactor, pero obviamente cambió de idea. Meneó la cabeza y dijo que yo era demasiado pudibundo para tales revelaciones. No insistí. Dijo que el nahual Elías poseía la sobriedad que solo adquieren los soñadores tras inconcebibles batallas consigo mismos. Él utilizaba esa sobriedad cuando le daba a Don Juan complejas explicaciones sobre el conocimiento de los brujos. Según me explicó el nahual Elías, mi propia dificultad para comprender el espíritu era algo que le pasaba a la mayoría de los brujos, prosiguió Don Juan. De acuerdo al nahual Elías, la dificultad era nuestra resistencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo. Pero yo no encuentro ninguna dificultad en aceptar todo esto, dije. El aceptar esta proposición no es tan sencillo como decir, la acepto, dijo Don Juan. El nahual Elías decía que toda la humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió algo que nos apartó de lo abstracto y ahora no podernos regresar a él. El nahual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto. Es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el uno del otro. Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras e incluso sin pensamientos. Iba a arguir que si yo lo pensaba bien, él estaba diciendo tonterías cuando me asaltó el extraño sentimiento de que yo estaba pasando por alto algo de crucial importancia para mí. Don Juan me estaba tratando de decir algo que yo o bien no alcanzaba a captar, o no se podía decir del todo. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas, repitió lentamente. Estuve a punto de decir, lo sé, como si realmente lo supiera, pero me contuve. Te dije que no hay manera de hablar del espíritu, continuó, porque al espíritu solo se lo puede experimentar. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre está ahí, vaga e indistintamente encima de nosotros. Algunas veces, hasta llega a tocarnos, sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece indiferente. Guardé silencio y él continuó explicando. Dijo que en gran medida, el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene su distancia con respecto a nosotros hasta el momento en que algo lo tienta a avanzar. Es entonces cuando se manifiesta. Le presenté el argumento de que, si el espíritu no es un ente, o una presencia, o algo que tuviera esencia, ¿cómo se lo podía tentar a manifestarse? Tu problema, dijo, es tomar en consideración solo tu idea de lo que es el espíritu. Por ejemplo, para ti, decir la esencia interna del hombre, o el principio fundamental es tocar lo abstracto. O probablemente decir algo menos vago, algo así como el carácter, la volición, la hombría, la dignidad, el honor. El espíritu, por supuesto, puede ser descrito mediante todos estos términos abstractos. Y eso es lo que resulta confuso, ser todo eso y no serlo al mismo tiempo. Agregó que lo que yo consideraba como lo abstracto era, o lo opuesto a todas las cosas prácticas, o algo que se me había ocurrido considerar como carente de existencia concreta. Por otro lado, para un brujo, lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana, dijo. Pero no se da usted cuenta de que son lo mismo, grité. Estamos hablando de la misma cosa. No lo estamos, insistió. Para un brujo, el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos. Es lo abstracto, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo lo maneja. Lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él, y lo expresa en sus actos. Meneé la cabeza con desesperación. No podía ver yo la diferencia. La raíz de tu confusión es que yo he usado el término abstracto para denominar al espíritu, dijo. Para ti, abstracto es algo que denota estados de intuición. Un ejemplo es la palabra espíritu, que no describe la razón ni la experiencia práctica y que, claro, según tú, no sirve más que para aguijonear tu fantasía. Estaba yo furioso con Don Juan.
Lo llamé obstinado y se rió de mí. Sugirió que si yo lograba considerar seriamente la proposición que el conocimiento puede ser independiente del lenguaje, sin molestarme en entenderla, tal vez pudiera ver la luz. Piensa en esto, dijo. No fue el acto de conocerme lo importante para ti. El día que te conocí, tú conociste al espíritu. Pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos conocen al abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia. Permanecí callado, porque no me gustaba discutir con él. A veces él era terrible y caprichosamente abstruso. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente. El último desliz del Nagual Julián. En el patio de la casa de Don Juan reinaba el fresco y el silencio de los claustros de un convento. Había allí un sinnúmero de enormes árboles frutales, plantados extremadamente cerca unos de otros, que parecían regular la temperatura y absorber todos los ruidos. La primera vez que llegué a su casa, critiqué la manera ilógica en que estaban plantados esos frutales. Yo les hubiera proporcionado más espacio. Él replicó que esos árboles no eran de su propiedad, que eran árboles guerreros, libres e independientes, que se habían unido a su grupo de brujo. Dijo que mis comentarios, si bien eran aplicables a los árboles comunes, no atañían a los que estaban en su casa. Su réplica me sonó muy metafórica. Lo que ignoraba yo en ese entonces era que Don Juan daba un sentido literal a todo cuanto decía. Don Juan y yo nos encontrábamos sentados en unas sillas de caña, frente a los frutales. Comenté que los árboles cargados de fruta no eran solo un bello espectáculo, sino también algo asombroso en extremo, dado que no era la estación de frutas. Existe una historia intrigante acerca de ellos, admitió. Como sabes, estos árboles son guerreros de mi grupo. Ahorita tienen fruta, porque yo y todos los demás miembros de mi grupo hemos estado expresando sentimientos y opiniones acerca de nuestro viaje definitivo, aquí mismo, delante de ellos. Y ahora los árboles saben que, cuando nos embarquemos en nuestro viaje definitivo, irán con nosotros. Lo miré, atónito. No puedo dejarlos, dijo. Son guerreros como nosotros. Han unido su sino al grupo del Nagual. Saben lo que yo siento por ellos. El punto de encaje de los árboles está localizado muy abajo en sus enormes conchas luminosas y esta característica les permite conocer nuestros sentimientos. Por ejemplo, estos árboles conocen los sentimientos que tú y yo tenemos en este momento, al estar hablando frente a ellos acerca de mi viaje definitivo. Guardé silencio. El tema de su viaje definitivo me deprimía. Don Juan repentinamente cambió la conversación. El segundo centro abstracto de las historias de brujería se llama el toque del espíritu, dijo. El primer centro, las manifestaciones del espíritu, es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento visto por un brujo. El toque del espíritu es el mismo edificio visto por el principiante al que se invita, o más bien se obliga a entrar. Este segundo centro abstracto también podría ser una historia en sí. Y esa historia dice que, después de que el espíritu se manifestó, a ese hombre de quien ya hablábamos, sin obtener respuesta, el espíritu le tendió una trampa. Un subterfugio decisivo, no porque el hombre tuviera nada de especial, sino porque, debido a la incomprensible cadena de eventos desatada por el espíritu, el hombre estaba disponible en el preciso momento en que el espíritu tocó la puerta. No hace falta decir que todo cuanto el espíritu le reveló a ese hombre no solamente carecía de sentido para él, sino que de hecho iba contra todo lo que ese hombre sabía, contra todo lo que él era. Claro está, el hombre rehusó de inmediato y en forma bastante hosca tener algo que ver con el espíritu. No iba a dejarse engañar por esas tonterías tan absurdas. Él sabía lo que hacía. Y así, el espíritu y ese hombre quedaron absolutamente estancados. Con la misma facilidad con la que te digo que todo esto podría ser una historia, continuó Don Juan, te puedo decir que es una idiotez. Te puedo decir que esa historia es como el chupón que se les da a los niños que lloran. Esa historia es para los que lloran con el silencio de lo abstracto. Me escudriñó por un momento. Luego sonrió. ¿Te gustan las palabras?, dijo recriminándome. ¿Te da miedo el solo pensar en el conocimiento silencioso?
Por otro lado, las historias, por más estúpidas que sean, te encantan y te hacen sentir seguro. Su sonrisa era tan pícara que acabé riendo. Me recordó que ya él me había dado un detallado relato de la primera vez que el espíritu tocó su puerta. Y por un momento, no pude imaginar de qué me estaba hablando. No solo fue mi benefactor quien tropezó conmigo cuando me estaba muriendo del balazo que me dieron, explicó. Ese día, el espíritu tocó mi puerta. Mi benefactor comprendió que él estaba allí como conducto del espíritu. Sin la intervención del espíritu, el encuentro con mi benefactor no hubiera significado nada. Manifestó que el nahual puede oficiar como conducto solamente después de que el espíritu ha manifestado su voluntad, ya sea a través de casi imperceptibles manifestaciones o mediante comandos directos. Por lo tanto, no hay posibilidad de que un nahual pueda elegir a sus aprendices siguiendo su propia volición o sus cálculos. No obstante, una vez que el espíritu se revela a través de sus augurios, el nahual no escatima nada para satisfacerlo. Después de practicar por toda una vida, continuó, los brujos, en especial los nahuales, saben si el espíritu los está, o no los está, invitando a entrar al edificio dispuesto delante de ellos. Han aprendido a disciplinar su vínculo con el intento. De ese modo siempre están prevenidos. Siempre saben lo que el espíritu les depara. Don Juan dijo que el camino de los brujos, en general, es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden al vínculo de conexión. Dijo también que ese vínculo, en el hombre común y corriente, está prácticamente inerte y que los brujos comienzan siempre con algo que no sirve para nada. Enfatizó que a fin de revivir el vínculo de conexión, los brujos necesitan un propósito extremadamente fiero y riguroso, un estado especial de la mente llamado intento inflexible. El reconocer y aceptar que el nahual es el único capaz de suplir ese intento inflexible es la parte de la brujería que resulta más difícil para los aprendices. Arguí que yo no veía ninguna dificultad en aceptar eso. Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y revivir su vínculo con el espíritu, explicó. Una vez que ese vínculo revive, no puede continuar siendo un aprendiz. Pero hasta ese día, necesita de un propósito indomable, un intento inflexible, del cual carece, por supuesto. Por esa razón, el aprendiz permite que el nahual le proporcione tal propósito y, para hacerlo, tiene que renunciar a su individualidad. Esa es la parte difícil. Repitió algo que me decía con mucha frecuencia. Que no se reciben bien a los voluntarios en el mundo de la brujería, porque ya tiene propósitos propios y eso les dificulta enormemente renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios simplemente se enfadan y se van. Revivir el vínculo de un aprendiz es un verdadero logro para un nahual, continuó don Juan. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad del aprendiz, la tarea puede ser lo más simple que hay, o uno de los peores dolores de cabeza que uno puede imaginar. Don Juan me aseguró que, aunque yo pudiera tener otras ideas al respecto, la tarea de revivir mi vínculo con el intento no era tan molesta para él como la suya propia había sido para su benefactor. Admitió que yo tenía un mínimo de autodisciplina que me era muy útil, mientras que él nunca tuvo miedo. Y su benefactor, a su vez aún menos. La diferencia se puede observar en la manera como el espíritu toca la puerta, continuó. En algunos casos, el toque es apenas perceptible. En mi caso, fue un comando. Había recibido un balazo. La sangre me salla a borbotones por un agujero en el pecho. Mi benefactor tuvo que actuar con rapidez y sin vacilación. De la misma manera que su benefactor lo hizo con él. Los brujos saben que cuanto más fuerte sea el comando, más difícil será el discípulo. Don Juan me explicó que uno de los aspectos más ventajosos de su conexión con dos nahuales fue el poder oír las mismas historias desde dos puntos de vista. Por ejemplo, la historia del nahual Elías y las manifestaciones del espíritu, vista desde la perspectiva del nahual Julián, el aprendiz, es la historia de la dura manera como el espíritu a veces toca la puerta. Todo lo relacionado con mi benefactor era muy difícil, dijo, y comenzó a reír. Cuando tenía 24 años, el espíritu no solo tocó su puerta, sino que casi la echó abajo. Dijo que la historia realmente empezó años atrás, cuando su benefactor era todavía un apuesto adolescente, vástago de una honorable familia de la Ciudad de México.
Un adolescente mimado, rico, con educación y con una personalidad tan carismática que todo el mundo lo quería, en especial las mujeres, quienes se enamoraban de él a primera vista. Desafortunadamente, estos atributos positivos no impedían su holgazanería, su total falta de disciplina, y su pasión por entregarse a todo vicio imaginable. Don Juan dijo que dada su personalidad y su situación hogareña, era el único hijo varón de una viuda rica quien, junto con sus otras 4 hijas, colmaron de mimos al joven. No era nada difícil entender cómo se entregaba al vicio. Aún sus mismos amigos lo creían un delincuente moral que vivía solo para darse a los placeres eróticos. A la larga, sus excesos lo debilitaron tanto que cayó mortalmente enfermo de tuberculosis, la temida enfermedad de la época. Pero su dolencia, en lugar de moderarlo, le creó una condición física que lo hizo sentirse más sensual que nunca. Ya que no tenía ni un mínimo de control, se entregó de lleno a la perversión y su salud se deterioró hasta el extremo en que no había esperanza para él. El dicho de que no hay mal que venga solo fue totalmente cierto. Mientras su salud declinaba, falleció su madre, quien era su única fuente de apoyo y moderación. Le dejó una considerable herencia, que podría haberle servido para vivir toda su vida, pero siendo el pervertido que era, gastó en pocos meses hasta el último centavo. Al no tener profesión ni oficio con que respaldarse, se puso a vivir de lo que le caía en las manos. Sin el dinero que le proporcionaba seguridad, se quedó sin amigos e incluso las mujeres que en otros tiempos lo amaron, le volvieron la espalda. Por primera vez en su vida, se encontró frente a una realidad que le exigía algo de sí. Considerando su estado de salud, su situación podría haber sido el fin, pero era flexible. Decidió trabajar para ganarse la vida. Sus hábitos de sensualidad, empero, eran demasiado profundos para ser cambiados y lo forzaron a buscar empleo en lo único para lo cual tenía habilidades naturales: el teatro. Él mismo decía, medio en broma, que sus credenciales artísticas eran sus exageradas y banales reacciones emocionales, y el haber pasado la mayor parte de su vida adulta en el lecho de actrices. Se unió a una compañía teatral que viajaba a provincias. Fuera del círculo de amigos y relaciones que le era familiar, se transformó en un actor dramático intenso. Era siempre el héroe tísico de las obras religiosas y morales de la época. Don Juan comentó que una extraña ironía había marcado siempre la vida de su benefactor. Ahí estaba él, un perfecto depravado, muriéndose a causa de su vida disoluta y aún así, desempeñando papeles de santos y míticos. Incluso llegó a encarnar el papel de Jesús en la interpretación de la Pasión durante la Semana Santa. Su salud resistió una sola gira teatral por los estados del norte. 2 cosas le sucedieron en la ciudad de Durango. Su vida terminó y el espíritu tocó su puerta. Tanto su muerte como el toque del espíritu llegaron al mismo tiempo, a plena luz del día en los matorrales. La muerte lo sorprendió en el acto de seducir a una joven. Ya estaba sumamente débil y ese día se excedió demasiado. La joven, vivaz, fuerte y locamente apasionada por él, lo incitó, con su promesa de hacer el amor, a caminar hasta un lugar muy apartado y solitario, a kilómetros de distancia. Allí, en vez de hacer el amor, lo obligó a forcejear con ella por horas enteras. Cuando la joven por fin se rindió, él estaba completamente exhausto y tosía tanto que casi no conseguía respirar. Sintió un agudo dolor en el hombro. Tenía la sensación de que se le estaba desgarrando el pecho. Un ataque de incontrolable tos lo hizo arquearse. Pero aún así su compulsión por buscar el placer lo obligó a consumar su seducción. Y continuó hasta que la muerte se le presentó en forma de una hemorragia. Fue entonces cuando el espíritu hizo su aparición, a través de la persona de un indio que acudió en su ayuda. Desde antes ya él había notado que el indio los seguía, pero no le dio más importancia al asunto, ya que estaba absorto en su seducción. Vio, como en un sueño, a la chica. Ella no estaba asustada ni había perdido la compostura. Callada y eficientemente, se puso su ropa y se esfumó como una brisa. También vio que el indio corrió hacia él y trató de incorporarlo. Lo oyó decir idioteces, suplicar a Dios y mascullar palabras incomprensibles en una lengua extraña. Después, el indio actuó con tremenda rapidez. Situándose de pie detrás de él, le propinó un fuerte golpe en la espalda.
Muy racionalmente, el moribundo dedujo que ese hombre o bien estaba tratando de desatascar el coágulo de sangre que lo mataba, o lo estaba tratando de asesinar. A medida que lo golpeaba en la espalda más y más, el agonizante quedó convencido de que era el amante o el esposo de la muchacha, y que lo quería matar por haberla seducido. Pero al ver sus ojos intensamente brillantes, cambió de parecer. Comprendió que el indio estaba simplemente loco y que no tenía nada que ver con la mujer. Con su último destello de racionalidad, prestó atención a los masculleos del indio. Estaba diciendo que el poder del hombre era incalculable, que la muerte existía solo porque nosotros habíamos aprendido a intentarla, y que el intento de la muerte podía ser suspendido al hacer que el punto de encaje cambiara de posición. Después de tales aseveraciones, ya no le cupo la menor duda de que ese hombre estaba completamente loco. Su situación era tan terriblemente teatral, morir a manos de un indio loco que mascullaba idioteces, que juró vivir el drama hasta el fin. Y se prometió no morir de la hemorragia ni de los golpes, sino de risa. Y rió hasta morir. Don Juan comentó que, naturalmente, su benefactor no podía tomar al indio en serio. Nadie en sus cabales lo haría, porque nadie tiene una conexión con el espíritu que esté limpia. Mucho menos un posible aprendiz que, después de todo, no se estaba dando de voluntario a la brujería. Dijo luego que desde el punto de vista del espíritu, a la brujería consiste en limpiar el vínculo que tenemos con él. El edificio que el espíritu empuja delante de nosotros, es en esencia, como una oficina de franquía, en la cual encontramos no tanto los procedimientos para franquear nuestro vínculo con el intento como el conocimiento silencioso que nos permite ganar franquía. Sin ese conocimiento silencioso no habría ningún procedimiento que funcionara. Explicó que los eventos desencadenados por los brujos con ayuda del conocimiento silencioso son tan sencillos, pero al mismo tiempo de proporciones abstractas tan inmensas, que los brujos decidieron, miles de años atrás, referirse a esos eventos solo en términos simbólicos. Las manifestaciones y el toque del espíritu eran ejemplos de ello. Don Juan dijo que, por ejemplo, una descripción de lo que sucede durante el encuentro inicial entre un nahual y su posible aprendiz, desde el punto de vista del brujo, sería absolutamente incomprensible. Sería un perfecto disparate explicar que el nahual, gracias a su gran experiencia, está usando algo para nosotros inimaginable. Su segunda atención, un estado de conciencia enriquecido a través de su entrenamiento en la brujería. Y lo está usando para enfocarlo en su invisible vínculo con un abstracto indefinible, con el propósito de hacer evidente el vínculo que tiene la otra persona, el aprendiz, con ese abstracto indefinible. Comentó que cada uno de nosotros, como individuos, estamos separados del conocimiento silencioso por barreras naturales, propias de cada individuo, y que la más inexpugnable de mis barreras era mi insistencia en hacer aparecer mi holgazanería como independencia. Lo reté a darme un ejemplo concreto. Le recordé que él mismo me había advertido que una de las estratagemas que ganan debates es emprender críticas en general, que no se pueden apoyar con ejemplos concretos. Don Juan me encaró con una sonrisa radiante. En el pasado, yo te daba plantas de poder, dijo. Al principio, hiciste lo imposible por convencerte de que lo que experimentabas eran alucinaciones. Después, querías que fueran alucinaciones especiales. Me acuerdo mucho de cómo me burlaba de tu insistencia en llamar las experiencias alucinatorias didácticas. Dijo que mi necesidad de demostrar mi ilusoria independencia me forzaba a no aceptar lo que él me decía acerca de esas experiencias. Aunque yo mismo silenciosamente sabía lo que él estaba haciendo. Estaba empleando plantas de poder, a pesar de ser medios muy limitados, para mover mi punto de encaje fuera de su posición habitual y hacerme entrar, de ese modo, en parciales y transitorios estados de conciencia acrecentada. Utilizaste esa barrera de falsa independencia para explicarte a ti mismo tus experiencias con las plantas de poder, continuó. La misma barrera sigue funcionando hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿cómo arreglas tus conclusiones para que tus experiencias actuales encajen dentro de tu esquema de holgazanería? Le confesé que el único arreglo que me permitía mantener mi falsa independencia era el no pensar acerca de mis experiencias. La carcajada de Don Juan casi lo hizo caer de su silla. Se levantó y caminó para recobrar el aliento. Se sentó de nuevo ya recobrada la compostura.
Se alisó el cabello hacia atrás y cruzó las piernas. Dijo que nosotros, como hombres comunes y corrientes, no sabemos que algo real y funcional, nuestro vínculo con el intento, es lo que nos produce nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino. Aseguró que, durante nuestra vida activa, nunca tenemos la oportunidad de ir más allá del nivel de la mera preocupación, ya que desde tiempos inmemoriales, el arrullo de la vida cotidiana nos adormece. No es sino hasta el momento de estar al borde de la muerte que nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino cobra un diferente cariz. Comienza a presionarnos para que veamos a través de la niebla de la vida diaria. Pero por desgracia, este despertar siempre viene de la mano con la pérdida de energía provocada por la vejez. Y no nos queda fuerza suficiente para transformar nuestra preocupación en un descubrimiento positivo y pragmático. A esa altura, todo lo que nos queda es una angustia indefinida y penetrante. Un anhelo de algo incomprensible. Y una rabia comprensible, por haber perdido todo. Me gustan los poemas por muchas razones, dijo. Una de ellas es porque captan esa preocupación ancestral y pueden explicarlo. Reconoció que los poetas estaban profundamente afectados por el vínculo con el espíritu, pero que se daban cuenta de ello de manera intuitiva y no de manera deliberada y pragmática como lo hacen los brujos. Los poetas no tienen una noción directa del espíritu, continuó. Esa es la causa por la cual sus poemas realmente no son verdaderos gestos al espíritu, aunque andan bastante cerca. Tomó uno de mis libros de poesía de la silla próxima a él. Era una colección de poemas escritos por Juan Ramón Jiménez. Lo abrió en una página señalada por un marcador. Me lo tendió e hizo señas para que leyera. Soy yo quien anda, esta noche, por mi cuarto, o el mendigo que rondaba mi jardín, al caer la tarde. Miro en torno y hallo que todo es lo mismo y no es lo mismo, la ventana estaba abierta. Yo no me había dormido. El jardín no estaba verde de luna. El cielo era limpio y azul, y hay nubes y viento y el jardín está sombrío. Creo que mi barba era negra, yo estaba vestido de gris, y mi barba es blanca y estoy enlutado, es mío este andar. Tiene esta voz, que ahora suena en mí, los ritmos de la voz que yo tenía. ¿Soy yo, o soy el mendigo que rondaba mi jardín, al caer la tarde? Miro en torno, hay nubes y viento, el jardín está sombrío, y voy y vengo, es que yo no me había ya dormido. Mi barba está blanca, y todo es lo mismo y no es lo mismo. Releí el poema otra vez para mis adentros y capté el estado de impotencia y azoro del poeta. Le pregunté a don Juan si él captaba lo mismo. Creo que el poeta siente la presión de la vejez y el ansia que eso produce, dijo don Juan. Pero eso es solo una parte. La otra parte, la que me interesa, es que el poeta, aunque no mueve nunca su punto de encaje, intuye que algo increíble está en juego. Intuye con gran precisión que existe un factor inominado, imponente por su misma simplicidad que determina nuestro destino.